Bien, muchachos. Saludos a todos ustedes. Este es el tercer tema que nosotros vamos a estar viendo en este primer lapso, que se llama función valor absoluto. Ya a ustedes se les mandó a investigar parte de la teoría de lo que es una función valor absoluto y lo que es las características principales que tiene. A diferencia de lo que es la función lineal, la función cuadrática, la función cúbica o la función, digamos, racional, en el caso de la función valor absoluto, ella no tiene una forma específica, sino que ella asume la forma de otras funciones ya conocidas. Por ejemplo, la función valor absoluto puede asumir la forma de una función lineal, como lo están viendo acá. También puede asumir la forma de una función cuadrática, puede asumir la forma de una función cúbica y puede asumir otras muchas formas más. Entonces, sabiendo eso, usted debe conocer cómo trabajar con las funciones anteriores, es decir, con la función lineal, la función cuadrática, la función cúbica, etcétera, para poder entonces darle solución a la función valor absoluto. Una de las características que tiene la función valor absoluto es que no permite que la y, esta y que está aquí, no permite que la y tenga valores negativos. Y con respecto a la gráfica, la función valor absoluto no permite que la gráfica baje a lo que es la parte negativa de las y, es decir, no permite que la función se sobrepase o supere el eje horizontal, sino que la deja solamente por encima del eje horizontal. Nunca permite que la función baje del eje horizontal, y ya lo vamos a ver. Entonces, otra de las características de la función valor absoluto es que la función siempre se presenta encerrada en dos barras verticales. Estas dos barras significan valor absoluto. Y bueno, la función puede tener forma lineal, como en este caso tiene forma lineal, es decir, la variable está elevada a la 1 y ese 1 se sobreentiende. Entonces aquí está, la función valor absoluto tiene forma lineal. Puede también tener forma cuadrática, forma cúbica, etc. En este caso, esta tiene forma lineal y como pueden ver está encerrada en barras verticales, lo que indica que estamos en presencia de una función valor absoluto. Entonces, ya sabiendo eso, lo que debemos hacer es hallarle el estudio a la siguiente función que nos están dando, que en este caso es y igual a valor absoluto de 2x menos 6. Y a eso le tenemos que hallar, si es en forma lineal, o sea, si la función valor absoluto la presentan en forma lineal, se hace este estudio. Y si la presenta en forma cuadrática, que son las únicas que vamos a ver de valor absoluto, porque son muchas, son infinitas las formas de valor absoluto que se toman, pero las que vamos a ver son la lineal y la cuadrática. En el caso de la lineal se toma esto como el estudio, y en el caso de la cuadrática se toman otros ítems también para el estudio de la función valor absoluto. Entonces, en este caso me dan la función y igual a valor absoluto de 2x menos 6, y el estudio que me mandan a hallar es, primero, el punto de corte en x, luego la gráfica, luego dominio y rango. No nos mandan a hallar más cosas porque todo lo demás ya lo dominamos, puesto que lo vimos cuando estábamos viendo función afín o función lineal, que eso se vio el año pasado. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a realizar el estudio que nos están pidiendo. Acá en el estudio me está diciendo que halle estos 4 puntos, y el primero que me dicen es el punto de corte en X. Para hallar el punto de corte en X, pues yo lo voy a colocar acá de primero,
El 1 es el punto de corte en X. Para hallar el punto de corte en X, yo simplemente tomo lo que está encerrado dentro de las barras, lo igualo a 0 y despejo la variable. Así de sencillo. Entonces yo voy a tomar esto que está aquí encerrado dentro de las barras verticales y lo igualo a 0. Entonces en el punto de corte me va a dar lo siguiente. Sería 2x, que es lo que está ahí, menos 6, lo igualo a 0 y despejo la variable. Lo demás es ya sacar cuentas. Entonces empezamos pasando el 6. Cuando yo paso el 6 me va a quedar aquí 2x igual, aquí está el 0 y el 6 que estaba negativo va a pasar a positivo. Al pasar a positivo entonces nos quedaría como 2x igual a 6. Positivo. Y ya que tenemos esto, entonces pasamos el que nos queda, que es el 2. El 2 está multiplicando a la x, entonces va a pasar a dividir a la x y me va a quedar como 6 entre 2. Este estaba multiplicando, pasa a este lado a dividir. Y cuando yo realizo la división me va a quedar como último resultado allí. El hecho de 6 entre 2, al yo dividirlo, me va a dar 3. Este es el valor del punto de corte en X. Es decir, que la función toca al eje X en el número 3 de X. 3 positivo de X. Entonces, ya sabiendo esto, tenemos el punto de corte en X. Y a partir de ahí es que nosotros vamos a empezar la gráfica. Esto que está acá, que es el punto de corte en X, quiere decir que aquí la X va a valer 3. En este caso. Y la Y va a valer 0 porque ese fue el 0 que nosotros colocamos. Aquí se generó el par ordenado del punto de corte. Y este es el punto de corte 3 de X, que eso fue lo que nos dio, con Y 0 porque nosotros lo igualamos a 0 en el principio. Entonces, ya teniendo esto, lo que hacemos es resolver. A partir de aquí es que yo voy a crear mi tabla de valores para poder hallar lo que es mi gráfica. Recuerden que para hallar la gráfica tengo que realizar unos cálculos para que me den los puntos y poder graficar la función que me están pidiendo. Entonces, dicho esto, empezamos con la tabla de valores. La voy a escribir acá abajo. Tabla de valores. Y recordemos que la tabla de valores pues tiene valores en X y valores en Y. Ya teniendo los valores en X y valores en Y, entonces nosotros vamos a ir calculando dependiendo del punto de corte que ya nosotros hemos hallado. El punto de corte que nosotros hemos hallado es el 3 de X con 0 de Y. Ese es el punto de corte en X. Entonces, a partir de ahí, este valor, cuando nosotros lo graficamos, sería este punto, 3 de X con 0 de Y. Vamos a buscarlo en la gráfica. Entonces, si nosotros buscamos en la gráfica nos decía que era 3 de X con 0 de Y. Y como es 0 de Y, entonces anula la Y y el punto se coloca solamente en el valor que no es 0. Y el valor que no es 0 es el punto 3 de X. Ahí justamente encima de ese punto o de esa coordenada es que se coloca, puesto que la Y está anulada o la Y es 0. Ya sabiendo eso, entonces aquí tenemos el punto de corte en X. Ya teniendo el punto de corte, entonces nosotros vamos a tomar para la tabla de valores los números que están a la derecha
los primeros 3 que están a la derecha y los primeros 3 que están a la izquierda. Entonces, los primeros 3 que están a la derecha son el 4, el 5 y el 6. Esos son los primeros 3 que están a la derecha. Y los primeros 3 que están a la izquierda del punto de corte son el 2, el 1 y el 0. Entonces, eso es lo que yo voy a seleccionar en esta parte. Acá, los valores que están a la derecha, ya dijimos que eran el 4, el 5 y el 6, que son los que están a la derecha. Mientras que los que están a la izquierda son el 2, el 1 y el 0. Esos son los que están a la izquierda del punto de corte. Entonces, ya sabiendo eso, hemos construido nuestra tabla de valores y lo que falta es hallar sus valores en Y. Para hallar los valores en Y, pues simplemente colocamos o sustituimos estos valores en la función inicial que nos dieron, como ya lo hemos practicado, y eso nos va a ir dando los valores que necesitamos para hallar la gráfica. Entonces, vamos con el primero. El primero es 4 de x. Entonces, ¿qué pasaría cuando x vale 4? Entonces vamos a irlo resolviendo acá. Resulta ser que, lo voy a empezar a resolver acá, cuando x es igual a 4, entonces, ¿cuánto debería valer la y? Entonces, la función nos dice que es y igual a valor absoluto, eso no nos podemos olvidar de esas barras, valor absoluto de 2x menos 6. Esa es la función que tenemos. A partir de allí, entonces, nosotros empezamos a sustituir. Dijimos que x valía 4. Entonces, ya sabiendo eso, lo que tengo es que seguir sustituyendo. Sería entonces y igual a valor absoluto de 2, y ya sabemos que la x vale 4, por lo cual aquí sustituimos por 4. Recordemos que el 2 está multiplicando y colocamos menos 6. Eso es igual a valor absoluto, nunca se olvide del valor absoluto hasta el final. En el final es que se quita. Entonces, acá sería valor absoluto de 2 por 4. Luego de eso, más 6 y cerramos el valor absoluto. Eso es igual a valor absoluto de 2 por 4, nos daría 8 como resultado. 8 menos 6. Y cerramos el valor absoluto. Eso sería igual, en este caso, resolvemos lo que está dentro del valor absoluto, sería 8 menos 6. 8 menos 6 me daría como resultado, ojo, aquí hay que colocar el valor absoluto, 8 menos 6 me daría como resultado 2 positivo. Entonces, si me da 2 positivo, pues hasta ahí estamos, digamos, bien en lo que es la resolución de lo que está dentro del valor absoluto. Ahora, ¿qué pasa o cómo hacemos para quitar el valor absoluto? Pues el valor absoluto lo único que hace es anularle el signo al número que está dentro de él. Entonces, en este caso, este 2 que nos dio como resultado es un 2 positivo. Y cuando nosotros lo queremos sacar de ahí, pues simplemente se le anula el signo. Entonces, al anularle el signo, pues simplemente me va a quedar el valor absoluto de 2 es 2 sin signo. Y cuando un 2 no tiene signo, se asume en la gráfica que es positivo. Pero el valor absoluto lo que hace es anularle el signo al número. Entonces, ya sabemos que cuando x es igual a 4, y es igual a 2. Entonces, eso lo incluimos en la tabla de valores. En este caso, nos daría 2 cuando x vale 4. El siguiente, cuando x vale 5. Hacemos exactamente lo mismo. Cuando x es igual a 5, buscamos el resultado en y.
y y es igual, en este caso, al valor de la función que nos dieron inicialmente, que sería 2x menos 6. Ahora, sustituimos la x por el 5, entonces sería y igual a valor absoluto de 2 por el 5, que es donde hace la sustitución, menos 6, y cerramos el valor absoluto. Ya cerrando el valor absoluto, lo que hacemos es seguir resolviendo. Valor absoluto, 2 por 5 me daría 10. Luego, de esto sería 10 menos 6 y cerramos el valor absoluto y seguimos resolviendo. 10 menos 6 en este caso nos daría como resultado el 10 menos 6 nos daría 4 encerrado en valor absoluto. Ese 4 es positivo. Ahora, el valor absoluto le anula el signo que tenga, sea signo negativo o positivo, se lo anula, por lo cual el valor absoluto de 4 es 4. O el valor absoluto, mejor dicho, el valor absoluto de más 4 es 4. Ya sabiendo eso, lo colocamos en la tabla de valores. Entonces aquí sería que cuando x vale 5, y vale 4. Vamos con x valiendo 6. En este caso, cuando x es igual a 6, tomamos la misma función con la que ya estamos trabajando. Sería y igual a valor absoluto de 2x menos 6. Y cerramos el valor absoluto. Sustituimos y igual valor absoluto de 2 por 6 en este caso. 2 por 6 menos 6. Y cerramos el valor absoluto. Colocamos el igual. 2 por 6 nos daría 12. En este caso ese 12 va dentro del valor absoluto. 12 menos 6. Y cerramos el valor absoluto. En este caso, cuando nos encontramos con este valor absoluto, 12 menos 6 nos daría valor absoluto de 6 positivo, porque a 12 le quito 6, me quedan 6, y el valor absoluto de 6 positivo es simplemente el 6 sin signo. Es decir, que cuando x vale 6, y vale 6 también. Entonces acá lo colocamos en la tabla de valores. Ahora, lo curioso es lo que pasa ahora con los otros números que dan del lado izquierdo. Resulta que del lado izquierdo nos encontramos con el 2, el 1 y el 0 que están en la tabla de valores. Entonces vamos a evaluar esos. En el caso de que x valiera 2, ¿cuánto me daría? Entonces acá x es igual a 2. Entonces lo evaluamos en la función, que sería y igual a valor absoluto de 2x menos 6. Y cerramos el valor absoluto. Y cuando lo llevamos a cabo sería y igual a valor absoluto de 2. Y aquí debería estar el resultado o la sustitución que vamos a hacer. En este caso la sustitución que vamos a hacer es del 2. Por lo cual aquí estaría el 2. Menos 6 y cerramos el valor absoluto. Al resolver esto, me daría como resultado que 2 por 2, aquí abrimos el valor absoluto de nuevo, 2 por 2 es 4, menos 6, y cerramos el valor absoluto. Y 4 menos 6 me da dentro del valor absoluto el resultado de menos 2 dentro del valor absoluto. ¿Por qué? Porque aquí son signos diferentes, se restan y se coloca el signo del mayor. Al tener eso, entonces me está dando valor absoluto de menos 2. Pero el valor absoluto, es decir, estas barras lo que hacen es anularle el signo. Por lo cual, entonces decimos que el valor absoluto de menos 2 es igual a 2 sin el signo.
Les repito, el valor absoluto o las barras de valor absoluto lo único que hacen es anular el signo que tenga el número que está dentro del valor absoluto. Entonces, por el tema del valor absoluto, cuando x vale 2, y también vale 2. Y entonces lo colocamos acá. Luego hacemos exactamente lo mismo con x igual a 1 y con x igual 0. En este caso, x igual a 1 nos daría como resultado, en este caso, y igual valor absoluto de 2x menos 6 y cerramos el valor absoluto. Sería entonces y igual a valor absoluto de 2 por, en este caso, 1. Estoy multiplicando el 1 allí, menos 6 y cerramos el valor absoluto. Seguimos resolviendo. 2 por 1 me da 2 dentro del valor absoluto, menos 6. Y cerramos el valor absoluto. Y 2 menos 6 me daría como resultado menos 4 dentro del valor absoluto. Y el valor absoluto de menos 4 es igual a 4 porque el valor absoluto lo que hace es anularle el signo. Es decir que cuando x vale 1, y vale 4. Por último, cuando x vale 0, lo resolvemos acá. Cuando x es igual a 0, entonces ¿qué pasaría con la y? Entonces sería y igual a valor absoluto de 2x menos 6. Eso entonces sería y igual a valor absoluto de 2 por 0. 2 por 0 menos 6. 2 por 0 menos 6 nos daría como resultado 2 por 0 me daría 0, por lo cual tendríamos 0 menos 6 dentro del valor absoluto. Entonces 0 menos 6 dentro del valor absoluto, pues simplemente nos sigue dando el menos 6. Y teniendo el menos 6, el valor absoluto del menos 6 lo que hace es anularle el signo, por lo cual me daría 6. Es decir, el número sin el signo. Y aquí tendríamos el resultado del último. Es decir, que cuando x vale 0, y vale 6. Y aquí colocamos el 6. Ya teniendo esto, teniendo la tabla de valores completa, entonces buscamos estos puntos, cada uno de estos puntos en la gráfica. Ya nosotros hemos hallado el punto de corte y ya lo marcamos. Ahora lo que falta es hallar los otros valores que tenemos acá. Entonces empezamos con esto: 4 de x con 2 de y. Lo buscamos en la gráfica. Vemos que el 4 de x con 2 de y está aquí. 4 de x que se va a unir con el 2 de y. Entonces, 4 de x con 2 de y se unirían en este punto específicamente. Entonces, vamos a trazar estas líneas auxiliares para conseguirlo. 4 de x con 2 de y se unirían o se cruzarían en este punto. El siguiente de la tabla de valores es 5 de x con 4 de y. Los buscamos. Entonces, 5 de x con 4 de y. Serían estos dos. Y se estarían cruzando más o menos acá. Entonces, 5 de x con 4 de y. Y aquí estaría el otro punto. Luego buscamos 6 de x con 6 de y. 6 de x con 6 de y estarían aquí. 6 de x con 6 de y. Se estarían uniendo entonces en este punto que está acá. Aquí está el 6 de y.
y aquí estaría el 6 de X. Se estarían uniendo entonces justamente acá. Y hacemos exactamente lo mismo con los últimos valores, que son los valores de la izquierda. Estos que están aquí, estos últimos tres. El primero dice que es 2 de X con 2 de Y. Entonces buscamos ese valor, 2 de X que se une con 2 de Y. Y al unirlos, se estarían uniendo más o menos en este punto. Entonces, 2 de X con el 2 de Y se estarían uniendo justamente acá. Luego buscamos el siguiente valor en la tabla, que es 1 de X con 4 de Y. Buscamos entonces ese en la gráfica. 1 de X con 4 de Y. Y al unirlo entonces se estarían uniendo justamente en este punto. Entonces acá subimos 1 de X con el 4 de Y y se estarían uniendo justamente acá. 1 de X con 4 de Y se estarían uniendo justamente en este punto. Y por último, buscamos este valor que tenemos acá, que dice 0 de X con 6 de Y. Como el valor de X es 0, es decir que está anulado, entonces el punto se coloca justo encima del 6 de Y. Entonces buscamos el 6 de Y. Como el valor de X está anulado, buscamos de una vez el 6 de Y y justamente ahí colocamos el punto que nos están pidiendo. Porque el valor de X es 0 y entonces el valor de X está anulado. Cuando intentamos unir esos puntos, nos damos cuenta de lo siguiente. Al unir estos puntos desde el punto de corte en X, la gráfica nos da lo siguiente, que es una especie de V. Como pueden ver, nosotros cuando trabajamos con las gráficas de funciones afín o función lineal, la gráfica era totalmente recta. Pero como esto es una función valor absoluto, entonces el valor absoluto no permite que la gráfica baje hacia los negativos de Y, sino que en lo que la gráfica toca al eje horizontal, la regresa hacia los positivos de Y. Es decir, que una función valor absoluto nunca va a permitir que la gráfica se encuentre por debajo del eje horizontal. Esa es la característica de la función valor absoluto. La vemos acá y vemos también que en sus valores numéricos, ninguno de los valores numéricos que dio al final, ninguno es negativo. Ninguno. Esa es la característica de la función valor absoluto. Ahora, aquí ya hemos encontrado lo que es el punto de corte en X y ya hemos encontrado la gráfica, que es esta que visualizamos acá. Ahora lo que falta es el dominio y el rango. En el caso del dominio, pues no tiene mucho problema. En el caso entonces del dominio de la función, el dominio de la función son todos los valores de X que se están usando. Y como la función se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda, entonces están usando todos los valores de X, sin dejar ninguno por fuera. Por lo cual, en el caso del dominio de la función toma todos los valores reales de X. Mientras que en el caso del rango de la función, recordemos que el rango son todos los valores de Y que están siendo usados por la función. Y como los valores de Y que están siendo usados por la función son solamente los positivos, porque como podemos ver, la gráfica no baja, no se coloca debajo del eje horizontal, por lo cual no toma ninguno de estos valores de Y, ni el -1, ni el -2, ni el -3, ni ninguno de los negativos. Y como no está tomando los negativos, entonces no podemos
incluir a los negativos en el rango, porque no se están usando los negativos de y. Entonces aquí simplemente decimos que el rango de la función son todos los valores reales positivos de y, porque esta función no toma a los valores negativos de y. Bien, muchachos, este es el segundo ejemplo de el mismo tema de función valor absoluto. Este es un ejemplo también con una función lineal, para que vean que digamos que se cumple lo del tema de la función valor absoluto, que es que a la hora de graficarla no permite que se coloque la función del lado de abajo del eje horizontal del plano cartesiano. Entonces, en este caso, tenemos esta función. Aquí nos dice hallar el estudio de la siguiente función valor absoluto y nos dice que es y igual valor absoluto de menos 5x menos 10 y cierran el valor absoluto. Ya nosotros sabemos que el estudio consta de lo que es primero el punto de corte en X, que es lo primero de lo que consta el estudio. Luego de eso viene lo que es la gráfica y luego es el dominio y rango. Dominio, que recordemos que el dominio son todos los valores de X que se están usando en la función, y rango son todos los valores de Y que se están usando en la función. Entonces, lo primero que vamos a usar, o lo primero que vamos a hallar, entonces, es el punto, vamos a escribir acá 1, punto de corte en X, que es lo primero que nos mandan a hallar en lo que es el estudio de la función valor absoluto. Entonces, cuando nosotros vamos a hallar el punto de corte en X, lo primero que nos están diciendo allí es que nosotros tomemos el valor o toda la expresión que está dentro de las barras de valor absoluto, que en este caso es menos 5x menos 10, lo igualemos a 0 y despejemos la variable de allí. Entonces, al igualarlo a 0, pues simplemente empiezo a resolver despejando esta variable que es la x. Entonces empezamos pasando el 10 y nos quedaría menos 5x igual a 0, y el 10 que está pasando, acá está negativo, pasa entonces a positivo y nos queda como más 10. Obviamente eso nos va a dar menos 5x igual a 10 positivo, y luego de allí lo que falta es pasar el 5 negativo que está multiplicando a la x, va a pasar a dividir. Entonces esto nos va a quedar como x igual, aquí 10 sobre 5 negativo. Y ya cuando tenemos eso, pues entonces aquí lo que hacemos es dividir tanto signos como números. X igual, si divido los números 10 entre 5 me da como resultado 2, y si divido los signos, más entre menos me daría menos. Por lo cual este sería el valor del punto de corte en X. Y este punto de corte se resume entonces en que el valor de X va a ser menos 2 y el valor de Y sería el 0 que nosotros colocamos. El 0, generando el par ordenado menos 2,0, que es, digamos, el primer valor que yo voy a buscar en la gráfica. Entonces, buscamos el menos 2 de X con el menos 2 de Y en la gráfica. Disculpen, el menos 2 de X con el 0 de Y en la gráfica. Y como vemos que la Y está anulada, porque la Y en este caso vale 0,
Entonces, como la y está anulada, yo coloco el punto justamente en el valor menos 2 de x, porque la y está anulada. Entonces buscamos el valor menos 2 de x y ahí colocamos el punto. Vemos que aquí está el eje de las x, buscamos el valor de menos 2 que está acá, y justamente encima de ese menos 2 colocamos el punto. Entonces, aquí sería el punto de corte en x. Ya de ahí, entonces, a partir de ese valor, nosotros observamos cuáles son los primeros tres valores que están por el lado derecho y los primeros tres valores por el lado izquierdo. En el lado derecho están el menos 1, el 0 y el 1. Mientras que por el lado izquierdo está el menos 3, el menos 4 y el menos 5. Entonces, nosotros vamos a construir nuestra tabla de valores. En este caso, entonces, la tabla de valores constaría acá de los valores de x y los de y. Y el primer valor que vamos a colocar es el valor del punto de corte. El valor del punto de corte ya nosotros lo habíamos hallado acá, que es menos 2,0. Es decir, que menos 2 de x, acá lo colocamos, menos 2 de x con 0 de y. Y a partir de ahí es que nosotros vamos a ir colocando nuestros valores en la tabla numérica. Entonces, en esta tabla vamos a colocar los primeros tres valores por el lado derecho, que son el menos 1, el 0 y el 1. Entonces los vamos a colocar acá, menos 1, el 0 y el 1, que son los tres valores que están por el lado derecho del punto de corte. Ahora, los que están por el lado izquierdo del punto de corte, en este caso, este es el punto de corte, los que están por el lado izquierdo son menos 3, menos 4, menos 5. Entonces acá colocamos el menos 3, el menos 4 y el menos 5. Ya lo demás es sacar cuentas. Empezamos entonces a hallar los resultados cuando x vale menos 1. Entonces lo tenemos acá. Empezamos entonces con estas cuentas aquí cuando x es igual a menos 1, ¿cuánto nos daría en y? Entonces acá colocamos y igual y empezamos a resolver valor absoluto de menos 5x menos 10 y cerramos el valor absoluto. Luego sustituimos y es igual, abrimos valor absoluto y colocamos menos 5 y el valor de la x, que en este caso es menos 1, y luego el menos 10. Recordemos que ese 5 está multiplicando al valor de la x. Cerramos el valor absoluto y resolvemos. Acá colocamos el igual y resolvemos lo que sigue. En este caso, entonces sería menos por menos daría más. Aquí abrimos el valor absoluto nuevamente y nos daría menos por menos más, y 5 por 1 nos daría 5 positivo. Menos 10 nos daría como resultado valor absoluto de menos 5. Porque aquí son signos diferentes, se restan y se coloca el signo del mayor. Entonces, ya teniendo esto, lo que falta es decir cuál es el valor absoluto de menos 5. Y el valor absoluto de menos 5 es simplemente anularle el signo, por lo cual me va a quedar el 5 solo. Y este sería el resultado. Es decir, que cuando x vale menos 1, y vale 5 positivo. Entonces lo colocamos aquí en la tabla de valores. Cuando x vale menos 1, y vale 5. Luego, cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 0, entonces colocamos nuestra función y igual valor absoluto de menos 5x menos 10. Y resolvemos del mismo modo. Y igual, acá abrimos valor absoluto menos 5 y el valor del 0 que está multiplicando, menos 10
y resolvemos. Todo lo que usted multiplique por 0 va a dar 0, por lo cual sería valor absoluto de 0 menos 10. Y teniendo eso, entonces, el resultado sería igual a valor absoluto de menos 10. Y el valor absoluto lo que anula es el signo, por lo cual me va a quedar solamente el 10 como último resultado del valor absoluto. Cuando x es igual a 1, se aplica lo mismo. La función valor absoluto de menos 5x menos 10, cerramos valor absoluto, sustituimos, en este caso, vamos a colocarlo de una vez acá al lado, sería menos 5, y el valor de x aquí sería el 1, aquí está multiplicando, menos 10, y cerramos el valor absoluto. Lo demás sería sacar la cuenta. Valor absoluto de menos por más da menos, 5 por 1 da 5, negativo, y el menos 10. Estos son signos iguales, me daría valor absoluto de menos 15. Y eso me arrojaría como resultado el 15, porque el valor absoluto me anula el signo negativo que tenía allí. Entonces, cuando x vale 0, y vale 10, lo colocamos acá. Cuando x vale 0, y vale 10. Cuando x vale 1, y vale 15. Lo colocamos acá. Ahora vamos con los valores que están del lado izquierdo, que son el menos 3, el menos 4 y el menos 5. Cuando x es igual a menos 3, evaluemos para ver cuánto nos da. Entonces, colocamos la función que sería y igual valor absoluto de menos 5x menos 10 y cerramos el valor absoluto. Luego, sustituimos, sería menos 5 y aquí realizamos la sustitución de la x, que sería en este caso menos 3. Y aquí menos 10 en la parte de afuera. Cerramos el valor absoluto y seguimos resolviendo. Entonces acá sería menos por menos, me daría más. Abrimos el valor absoluto y colocamos más. Ese más se sobreentiende y 5 por 3 nos daría 15. 15 menos 10 da como resultado valor absoluto de 5 positivo. Y el valor absoluto de 5 positivo es simplemente 5 porque le anulan el signo. Entonces, ya teniendo eso, empezamos con el valor de x igual a menos 4. En el caso entonces de menos 4, sería la función y igual valor absoluto de menos 5x menos 10 y cerramos el valor absoluto. Luego acá sería entonces menos 5 por el valor de la x, que en este caso es menos 4, menos 10. Cerramos el valor absoluto y seguimos resolviendo. Entonces aquí 5 por 4 es 20, aquí valor absoluto de 20, y menos por menos daría más. Entonces sería más 20 menos 10, que es ese menos 10 que está ahí, y cerramos el valor absoluto. Y 20 menos 10 me da como valor absoluto 10 positivo. Y el valor absoluto, para eliminar las barras, el valor absoluto de 10 positivo es simplemente 10 anulándole el signo. Es decir, que aquí nos daría 10 como último resultado. Y por último, cuando x es igual a menos 5, realizamos el mismo procedimiento. La función y igual valor absoluto de menos 5 x menos 10, cerramos valor absoluto
igual a valor absoluto de menos 5 por menos 5 y luego menos 10. Seguimos resolviendo y abrimos otra vez valor absoluto. Menos por menos nos daría más y 5 por 5 nos daría 25. Menos 10 y cerramos el valor absoluto. Igual, y aquí sería valor absoluto 25, le quito 10, me quedaría 15 positivo. Y el valor absoluto de 15 positivo es igual a 15 porque le anula el signo. Entonces, ya teniendo estos tres resultados, lo que hacemos es completar la tabla de valores. Para x menos 3 daba 5, para x menos 4 daba 10 y para x menos 5 daba 15. Entonces, ya teniendo eso, lo que hacemos es graficar estos valores de la tabla en el plano cartesiano que tenemos allí. Entonces, ya teniendo eso, empezamos a buscar cada uno de estos valores. El primero después del punto de corte, que ya el punto de corte lo conseguimos. El primero es menos 1 de x con 5 de y. Menos 1 de x, que debería unirse con 5 de y. Menos 1 de x con 5 de y se unirían en este punto específicamente. Entonces, unimos estos dos. Y sería en este punto específicamente. Luego de eso, buscamos el siguiente. 0 de x con 10 de y. Como la x está anulada, porque es 0, entonces colocamos el punto justamente en el número 10 de y. Entonces buscamos el número 10 de y, que estaría aquí, y justamente encima colocamos el punto, porque el valor de x está anulado. Luego, en este caso, seguimos con el siguiente punto, que es 1 de x con 15 de y. 1 de x con 15 de y, entonces buscamos el 1 de x que está aquí y se debe unir con el 15 de y que está acá. Es decir, que se uniría más o menos en este punto que está aquí. Entonces empezamos trazando desde el 1 de x, trazamos nuestra línea auxiliar hasta llegar al punto que nos están pidiendo, que sería el 15 de y. Y se unirían en este punto específicamente. Lo mismo vamos a hacer con los otros tres puntos, que son los que están del lado izquierdo. Menos 3 con 5, menos 3 de x, que está acá, con 5 de y, se unirían en este punto específicamente. Entonces subimos esto hasta acá, hasta el 5 de y se unirían en este punto. Luego el menos 4 de x con el 10 de y, menos 4 de x con el 10 de y se unirían en este punto que está acá. Entonces trazamos desde el menos 4 de x hasta el 10 de y, lo cual haría que se unieran en este punto específico que está acá. Luego nos falta el menos 5 de x con 15 de y. Menos 5 de x está aquí y el 15 de y está mucho más arriba, que sería este 15, por lo cual se unirían en este punto específicamente. Entonces trazamos las líneas auxiliares que nos indican dónde van a estar puntos. Y acá desde el 15 también trazamos las líneas auxiliares indicándonos que se van a unir justamente aquí. Ya que hemos trazado todos los puntos, lo que hacemos es unirlos. Puede ser que usted lo una de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero unirlos en orden.
Entonces, en este caso, unimos los primeros puntos que son estos, y al unirlos me va a dar aproximadamente esta gráfica. Llega hasta el punto de corte en X y luego cambia de dirección. Y nos daría de este modo. Y ahí está la gráfica del valor absoluto de menos 5x menos 10, que fue lo que nos mandaron a hallar acá en el ejercicio. Y como pueden ver, la gráfica no permite que se vea parte de la gráfica en la parte de abajo del eje horizontal. Es decir, que no toma ninguno de los valores de y, sino que solamente se ve representada en la parte de arriba del eje horizontal, es decir, en la parte positiva de y. Eso es una característica clara de las funciones valores absolutos. Lo que falta es dominio y rango. Ya tenemos el punto de corte en X, ya tenemos la gráfica, falta dominio y rango. Lo podemos escribir en este espacio. En este espacio podemos decir que el dominio de la función es igual, en este caso, a todos los reales de X, porque vemos que la función se mueve tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, se sigue moviendo. Es decir, que va a ir seleccionando a todos los valores de X por la derecha y todos los valores de X por la izquierda, es decir, que va a tomar todos los valores reales de X. Entonces, por esa razón, el dominio son todos los reales de X. Mientras que el rango de la función, ya sabemos que en el rango de la función, si vemos la gráfica, vemos que la línea de la gráfica está usando solamente los valores de y positivo, pero los valores de y negativo que están aquí abajo no los está usando la gráfica. Es decir, nunca van a tocar a la gráfica, por lo cual los valores de y no se están tomando, los valores de y negativo no se están tomando. Por lo cual, entonces aquí podemos decir que en el rango se toman todos los valores reales positivos de y. Y entonces aquí tendríamos el dominio, el rango, el punto de corte en X y la gráfica.